Muy buenas, equipo. Voy a aprovechar este vídeo para contestaros algunas de las dudas que habéis ido dejando dentro de la formación de la previa a quinto de enfermería, en las clases 1, 2, la 3, los que me habéis hecho llegar a través de comentarios y demás, y así a ver si os consigo aclarar algunos conceptos. El feedback está siendo brutal, os están encantando las clases, así que os agradezco mucho el tiempo que les estáis dedicando. Sé que son clases intensas, que son un poquito largas en algunos casos, pero también sabéis que las podéis ver de forma individual. Mira también las que más te interesen. Si, por ejemplo, yo que sé, pues suturar no te interesa, pues mírate la de curas y la de intramuscular. Y voy a empezar resolviendo una duda. La primera, mi hijo ya está mejor, que todos sabéis que durante estos días, bueno, todos no, pero los que me seguís en redes sociales que lo he compartido y me habéis estado ahí enviando algunos mensajes de ánimo, os agradezco también. Pues se ha puesto bastante malo, ha estado bastante enfermo, le hemos tenido que llevar a urgencias y demás, y al final ha resultado que tenía una neumonía. Así que nada, ya está mejorando, así que contentos. También siento no haber podido estar tan pendiente, pero lo primero es lo primero. Segunda duda, la siguiente. Muchos me estáis escribiendo acerca de entrar al programa de quinto de enfermería. Que cómo se hace, que cuánto cuesta, que si son 50 euros que habéis visto en el enlace de la reserva, etcétera, etcétera. Todas las dudas de quinto de enfermería, absolutamente todas, las tenéis al final de la clase número 3, la clase intramuscular. Ahí hablo del programa, hablo del Enferebro también, la inteligencia artificial para enfermería, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes dudas, espérate a ver la clase 3, mírate el final con atención y ahí vas a encontrar todas las respuestas acerca del programa. A mí lo que me interesa sobre todo es que hagas la formación, que hagas las clases, las que te interesan, las que te sirven, que le saques el máximo partido, y si quieres continuar formándote con nosotros, con lo que te proponemos, que es una locura, pues también encantadísimos. Al final hay que entender que todo esto es gracias a la gente que confiáis en el proyecto, que dais ese pasito más allá, que invertís vuestro tiempo y vuestro dinero en formaros con nosotros, y eso es lo que nos permite también generar tanto contenido gratis, hacer este tipo de formaciones y seguir generando un impacto y cambiando las cosas. Así que vamos con algunas otras preguntas aparte de estas para ver si os puedo echar un cable. Una compañera pregunta qué es exactamente una venda de corta o baja tracción y solicita marcas comerciales para hacerse una idea y demás. Básicamente, una venda de corta tracción es una venda que no la puedes estirar mucho. Es decir, una venda de crepé, por ejemplo, que es muy elástica, tú tiras de la venda y estira un montonazo. Sin embargo, las de baja tracción, la tracción que tú ejerces, no la puedes estirar mucho, por eso se llama baja tracción, y lo que nos permite es todo lo que hemos hablado durante las clases. De tal forma que marcas comerciales, pues es que hay muchas en realidad. Puedes comprar lo que son las vendas de baja tracción por separado, o también existen kits. Sé que Urgo, déjame que lo busque aquí en el ordenador, tiene uno. Aquí está, que igual le conoces. Yo cuando estaba en asistencial en primaria, lo utilizábamos bastante, es el Urgo K2, que tiene unas vendas que básicamente lo que ves son círculos. Y en esos círculos, cuando tú estiras, tienes que conseguir que quede el círculo perfecto y así te asiste bastante en el nivel de presión que estás ejerciendo y demás. Así que, por darte una marca comercial, estos son los sistemas de compresión multicapa, ya que vienen como en kit. Pero es más barato, pero infinitamente más barato, comprarlas por separado. Vale, una duda muy frecuente que me habéis estado preguntando también es ¿hasta cuándo podemos ver las clases? Y es hasta el día 15 de octubre de 2025 a las 23:59 hora España peninsular. Hasta ese día vais a tenerlas para poder repasar, para poder descargar también los regalitos que os hemos hecho, las infografías, los apuntes y demás, hasta ese día, ¿vale? Otra pregunta que también me habéis hecho y se ha repetido es ¿cada cuánto tiempo debe cambiarse el vendaje compresivo? Recordemos, hecho con vendas de corta tracción. Nada de usar crepé o vendas elásticas, que no sirven para tal fin. Vale, pues realmente no hay una pauta fija para cambiar el vendaje. Va a depender mucho, pues básicamente, de la tolerancia, el estado de la piel, si tiene, por ejemplo, exudado, la estabilidad del propio vendaje, si aguanta o no aguanta. Hay muchos factores y como hay muchas patologías que estamos tratando, pues también va a depender de eso, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un edema, le haces el vendaje, el edema por la compresión va a disminuir y el vendaje queda después suelto.
pues le tendremos que cambiar con mayor frecuencia porque estamos estabilizando el edema. No va a ser lo mismo que sea porque tiene una úlcera venosa, por ejemplo. Entonces vamos a tener que ir ajustándonos a las necesidades del paciente. En otras ocasiones, y dependiendo de la patología que estemos tratando con estas terapias compresivas, pues igual comienzas utilizando unas vendas de corta tracción y la persona va a necesitar un tratamiento más prolongado. Entonces, en vez de elegir vendas, quizás eliges medias de compresión u otros sistemas de terapia compresiva. Esto profundizamos mucho gracias a Rubén Molina en el curso de prescripción de medias y también en el de vendaje compresivo, pero para que te hagas un poquito a la idea, no hay una pauta fija de cambio de vendaje como suele pasar en otras cosas. Aquí nos tenemos que adaptar al paciente e intentar elegir la mejor terapia que se ajuste a la patología y a la persona. Vale, otra duda, otra consulta, otra queja que ha habido durante esta sesión, no ha sido muy frecuente, pero sé que es algo que habitualmente te puede generar dudas, es si tengo pocos recursos o en mi centro no hay vendas de baja tracción y solo tengo vendas elásticas, vendas de crepé, entonces, ¿cómo hago o con qué hago la terapia compresiva? Pues bien, como hemos dicho durante la formación, un vendaje compresivo no se puede realizar con vendas de crepé, no va a ser una terapia probablemente efectiva por todos los parámetros, porque tenemos que llegar a una presión determinada, porque tenemos que conseguir una serie de características de rigidez, trabajo, etcétera, etcétera, que no nos lo va a permitir la venda de crepé. Por tanto, si quiero hacer, yo qué sé, patatas con carne y no tengo carne, pues no voy a poder hacer patatas con carne, haré patatas o patatas con otra cosa, pero no patatas con carne. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? No, obviamente, la venda de crepé no va a sustituir la terapia compresiva. Es como, no, necesito darle paracetamol, pero no tengo. ¿Le puedo dar Adiro? Pues obviamente no, porque es un tratamiento completamente distinto, sirve para cosas diferentes. Por tanto, si no tengo cómo darle el tratamiento, lo único que puedo hacer es ver de qué forma o qué otras alternativas tengo para hacer la terapia compresiva, porque igual dices, vale, no tengo ese tipo de vendas, pero tengo medias, ¿vale? Pues igual podemos plantear las medias. Pero la cosa es que si no tengo algo, tengo que ver cómo lo consigo, pedirlo al centro, etcétera, etcétera, porque la excusa de no tengo el material, tengo pocos recursos, etcétera, etcétera, en realidad se cumple en muy pocos casos o por desconocimiento puro, porque muchas de estas terapias son más costo eficientes. Quiero decir, si la venda es un poquito más cara que la venda de crepé, pero con la venda de crepé esa persona no va a tener un tratamiento adecuado, se va a prolongar, va a tener más necesidad de asistencia, etcétera, etcétera, ¿qué sale más barato o más caro a largo plazo? Obviamente, invertir un poquito más en el tratamiento adecuado. Así que, lo siento mucho, pero no puedes utilizar vendas elásticas, como pueden ser las de crepé, para hacer terapia compresiva. Aquí hay un matiz con la pregunta anterior, que es, si no tengo la venda adecuada, ¿qué hago? ¿Dejar de vendar al paciente? Pues realmente es muy buena pregunta y es compleja de contestar y tampoco tengo la respuesta absoluta. Pero al final tenemos que entender que tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y si no lo tenemos, ver qué alternativas tengo o cómo conseguirlo. Es que no hay más opción. ¿Dejar de vendar al paciente? Pues es que eso es una decisión muy compleja que no te puedo dar yo aquí y menos sin contexto, pero habrá que ver el contexto, las circunstancias, la gravedad, la extensión, la capacidad de poder elegir o tener de una forma lo más temprana posible el tratamiento adecuado. Es una decisión muy complicada, como digo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, lo que decía antes, si tenemos un tratamiento determinado, por ejemplo, le tengo que dar un antibiótico determinado, no me vale darle otro o no dárselo. Algo tengo que hacer. Por tanto, vamos a ver qué recursos dispongo que puedan sustituir a lo que tengo o parchear de alguna forma hasta conseguir el tratamiento adecuado para mantener a la persona. Pero, como no lo tengo, le dejo a su libre albedrío, pues no, la acción va a ser a ver cómo coño consigo la terapia adecuada o el material adecuado para poderle dar el tratamiento a la persona. O igual es, oye, mira, no lo tenemos, no lo vamos a conseguir hasta dentro de X tiempo o quizás no lo consigamos, tú te lo podrías costear, lo vas a comprar a la farmacia y yo te hago el tratamiento. Pues es una opción. Vamos a ver y hacernos las preguntas adecuadas. No vamos a, oye, pues
a su libre albedrío. No, vamos a hacernos la pregunta adecuada de, vale, no tengo esto, ¿con qué otra cosa lo podría hacer? ¿O cómo lo podría conseguir? Y si no lo consigo por esta vía, y de ahí vamos tirando del hilo. Pero como digo, es muy buena pregunta, pero no es tan fácil de responder. Muchos comentabais también que en vuestro centro se siguen utilizando las vendas de crepé para vendajes compresivos, que como hemos dejado perfectamente claro y explicado en la formación, no se recomiendan utilizar. ¿Qué recomendaciones concretas podemos dar? Lo que hemos dicho, pedir al petitorio que os traigan vendas de baja tracción, ya sea en kits, que son más caros, o sueltas, que son mucho más baratas, o si no tenemos, el centro no os la puede proporcionar, no entra dentro del petitorio o van a tardar un montonazo de tiempo, pues le podemos pedir al paciente si lo puede costear él, que lo compre y que nos lo traiga y nosotros se lo ponemos. De esta forma conseguimos que tengan el tratamiento adecuado. Pero también, ojo, cuidado. Alguien que no sabe utilizar y poner y prescribir un vendaje compresivo o una terapia compresiva a través de medias u otros sistemas es muy peligroso. Es decir, si tú estás acostumbrado solo a hacer vendajes súper simples con una venda de crepé, no es tan sencillo de repente pasar a hacer un vendaje de baja tracción y ya está, ¿no? Porque como ya has visto en la formación que hemos hecho gratuita, tiene su complejidad, tiene su ciencia. Y de esto profundizamos mucho en la formación de Rubén, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, porque, como digo, no es simplemente cambiar de venda y ya está. No, tenemos que tener en cuenta que estamos poniendo una terapia compresiva que tiene ciertos efectos, que no es lo mismo para todas las patologías, el nivel de presión que tienes que conseguir y la técnica que vas a utilizar va a ser diferente, el número de vendas que vas a utilizar, que sí, que hay unos patrones comunes, pero si no les conoces, no es, vale, hago el vendaje que hago con el crepé, pero con otra venda, y ya estoy haciendo una buena terapia compresiva. No te equivoques. O sea, no es tan sencillo. Estaría guay que fuera tan sencillo, pero por desgracia no lo es. Hay que saber lo que estamos haciendo, porque una diferencia de presión puede suponer un gran problema y aquí hay que profundizar mucho. Porque como digo, la terapia compresiva se utiliza para muchas patologías, no solo insuficiencia venosa, no solo para úlceras venosas, sino para también otro tipo de patologías. Y lo hemos dicho, una insuficiencia venosa, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que tiene las piernas súper hinchadas, de repente le metes un vendaje compresivo con bastante presión, etcétera, etcétera, todo ese retorno de toda esa cantidad de líquido, como la persona tenga insuficiencia cardíaca, le vas a producir un colapso. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Una persona pregunta que puede haber dificultad al limpiar una herida, por ejemplo, por mordedura, una herida muy sucia que tenemos que limpiar en profundidad porque obviamente le puede causar mucho dolor a la persona. Y pregunta si es posible anestesiar el lecho de la herida irrigándolo con lidocaína o si la única opción eficaz es infiltrar con aguja. Bien, es una pregunta súper interesante que mucha gente se hace porque incluso ya no mordeduras, heridas sucias, etcétera, etcétera, sino en heridas sencillas, lo que hace mucha gente es directamente echar un chorro ahí de lidocaína. El nivel de anestesia que vamos a conseguir de esa forma es nulo o muy bajo, porque al final tenemos que tener en cuenta cómo funciona la anestesia. Nosotros cuando infiltramos un anestésico local, lidocaína, mepivacaína, el que sea, lo que estamos haciendo es que las ramas nerviosas funcionan o son como un árbol. Tienes un tronco gordo que se va disgregando en ramas cada vez más pequeñitas. Y allá donde tú depositas el fármaco, yo le voy a depositar cerca del nervio, de la rama, de donde sea, ahí se corta la señal. Si yo lo estoy echando por encima, apenas va a penetrar. Por tanto, no voy a tener prácticamente efecto anestésico. Si yo profundizo con mi aguja y aquí tengo el tronco, y deposito aquí el fármaco, lo que voy a conseguir es que a partir de aquí hacia arriba, esa zona quede completamente anestesiada. Por tanto, el hecho de irrigar con lidocaína o con mepivacaína o con el anestésico que sea, casi nunca funciona. Hay que tenerlo en cuenta. De tal forma que si tenemos una herida muy sucia, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a limpiar todo lo que podamos, todo lo que la persona tolere sin anestésico, vamos a hacer un lavado inicial y luego para hacer el lavado en profundidad y obviamente una valoración en profundidad para evaluar que no se haya estropeado más de la cuenta, ojo, valoración sensitiva, funcional y vascular siempre antes del anestésico, porque si luego ¿cómo vas a valorar la funcionalidad si lo tiene dormido? No vas a poder, siempre antes.
No obstante, para la limpieza en profundidad y una valoración ya más exhaustiva de los tejidos dentro de la herida, lo que hacemos es hacer esa limpieza previa, anestesio infiltrando por fuera de la herida perilesional y después ya realizo la limpieza en profundidad. Otra duda sobre sutura muy habitual es quién puede suturar y quién no, si el médico o la enfermera, si hay autonomía o no. Y aunque lo comentamos dentro de la clase, lo vuelvo a aclarar para que quede perfectamente definido. La potestad legal de la decisión y la prescripción del cierre por sutura la tiene que hacer un médico o una médico. Pero es una actividad delegable en enfermería, de tal forma que no delega el diagnóstico, no delega la pertinencia, delega la ejecución técnica. Es decir, el médico ve la herida y dice, hay que suturar, lo haces tú. Entonces tú tienes la potestad legal de realizar el procedimiento quirúrgico. Pero a priori no podemos decidir si la herida es suturable o no. ¿Qué pasa? Que luego sobre el terreno muchas veces pues igual el médico no tiene tanta experiencia con heridas, hay 1000 variables, pero no obstante y a nivel legal, hasta donde nosotros sabemos, es así. Tiene que verlo un médico, prescribir un tratamiento por el cual se va a cerrar por sutura y lo delegan nosotros y nosotros realizamos la parte técnica. La parte de anestesia ya la resolvieron hace muy poquito en la ley de prescripción enfermera, donde nosotros sí podemos decidir de forma autónoma el anestésico y administrarlo. Vale, veo por aquí también que mucha gente habéis puesto que os da respeto a la sutura, que os da miedo, que os genera inseguridad, que la clase os ha servido mucho y trucos, ¿no? Para quitar ese miedo y esa inseguridad. Y es que más trucos que práctica, práctica, práctica y práctica no hay. O sea, por mucho que queramos, el miedo es una cosa que se trabaja de formas muy diferentes. Hay veces que es una cuestión técnica, hay veces que es una cuestión de mentalidad, hay veces que es una cuestión de 1000 cosas. Pero si yo quiero ganar seguridad suturando, tengo inseguridad porque no manejo y no domino la técnica y no sé realizarlo. Cuando tú vas cogiendo experiencia, vas cogiendo mano, cuando vas desarrollando tu habilidad técnica, vas conociendo, vas viendo heridas, vas resolviendo, etcétera, etcétera, tu confianza aumenta y por tanto el miedo empieza a disminuir. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros tenemos miedo e inseguridad porque tenemos muy poca experiencia, es una técnica compleja, es una técnica que normalmente se da en una situación de urgencia, de tensión, y eso nos hace que nos genere pues esa inseguridad. Pero al final es ABC, una vez que lo aprendes, es bastante sencillo, por lo que yo lo que haría es practicar sobre todo, ver heridas, aprender bien la parte instrumental procedimental y luego empezar a aprender la parte más teórica, que esa más o menos la tenemos un poquito más resuelta que la parte procedimental. Y esto es a base de hacer, ponerte en tu casa con una manita de cerdo, por ejemplo, mejor que un fantoma, una manita de cerdo, y practicar puntos y empezar a hacer ojo en las estructuras que reconocemos, los tipos de heridas, ver casos clínicos, en fotos, etcétera, etcétera, y práctica real, pues toda la que puedas, obviamente. Pero cuanto más vayamos preparados a la práctica real, mejor para ti, mejor para el paciente, obviamente. Uso de grapas sin anestesia. Esta es una pregunta que también me habéis hecho. Esto hay que aclararlo, porque el tema de la anestesia no es algo que decidamos nosotros como profesionales, es algo que tiene que decidir la persona de forma informada. Es decir, tú vas a decirle a la persona si quiere utilizar anestesia, cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que hacemos es convencemos al paciente porque nos da miedo poner la anestesia o no sabemos de que no hace falta ponerse la anestesia. Y es como, coño, el dolor es subjetivo. Tú decidirás, vale, que la grapadora te puede doler más o menos, puede ser más o menos, pero es que el dolor es subjetivo, lo tiene que decidir la persona que es sobre la que vas a actuar. Por tanto, ¿uso de grapa sin anestesia? Si A entonces B, no, depende del caso, depende de la persona. Habrá persona que la vayas a grapar y diga, no, yo paso de anestesia porque paso, y habrá gente que diga, no, yo prefiero la anestesia porque no quiero que me duela. Perfecto. Hemos visto un montonazo de estrategias que hay para que esos pinchazos que damos con la anestesia no molesten casi nada. Hay otro tipo de anestesia que no tiene por qué ser infiltrada. O sea, hay muchas formas. Pero ahora ya directamente asociar, no, voy a poner grapas, por tanto lo pongo sin anestesia, creo que es un error y un reduccionismo que no podemos cometer. Esta pregunta es muy buena también del hecho de la intensidad de dar los puntos de sutura. ¿Cómo saber si están demasiado fuertes y nos hemos pasado apretando?
Pues básicamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos apretando los puntos, haciendo la tensión de los nudos, es que primero vamos a coger el punto sobre todo haciendo muchos y ahí vamos a conseguir el punto perfecto. Si nos hemos pasado apretando, no tiene tanto que ver con la eversión. Depende del tipo de punto, si hacemos demasiada eversión y se expone la dermis, ahí está mal, pero la eversión es positiva, la eversión es cuando se hace ahí un poquito de montañita, siempre y cuando tengamos la dermis enfrentada. Esto va a ser un requisito indispensable. ¿Cómo sé si me he pasado apretando? Vale, teniendo en cuenta que la técnica está bien hecha, no nos vamos a meter ahí ahora. Si yo veo que el borde palidece, es decir, que se pone blanquito o se empieza a moratar, donde yo he dado los puntos es que he apretado de más porque estoy cortando el riego sanguíneo. Por tanto, ahí voy a ser consciente de que me he pasado apretando. Ese es para mí uno de los síntomas, signos más bien clínicos que vamos a detectar cuando me he pasado apretando un punto de sutura. Un compañero comentaba que cómo se debería reaccionar ante lesiones graves que requieran una sutura y demás, pues porque a veces llegan pues heridas complicadas, en situaciones complicadas y no sabe muy bien cómo desenvolverse. Esto es completamente normal porque no estamos entrenados para ello, básicamente, la gran mayoría de nosotros no estamos entrenados para ello. El tema de la sutura, la cirugía menor, casi siempre es algo que intentamos delegar o escurrir el bulto, pero realmente no es nada difícil atender heridas aunque parezcan muy aparatosas. Y me explico. Cuando tú tienes ya el procedimiento, es decir, la técnica completamente automatizada, como conducir o andar en bici, al final es aprender un procedimiento que se va a automatizar por diferentes procesos que no voy a entrar ahora, tú tienes más capacidad para pensar. Y hay estrategias perfectamente definidas por las cuales tú ves una herida y tienes un protocolo de actuación muy sencillo, paso a paso, que va a hacer que, teniendo dominado la técnica, vas a poder afrontar prácticamente cualquier herida independientemente de su forma o de su tamaño. Sí que es cierto que como enfermeros tenemos limitaciones legales, sobre todo a nivel de afectación de estructuras, pero podemos abordar una cantidad de lesiones que la gente flipa, por ejemplo, cuando hacemos las formaciones avanzadas de sutura y demás, que dice, hostia, yo no sabía que podía hacer algo así. Y sí que podemos, y aliviamos mucho capas superiores o siguientes dentro del sistema sanitario. De tal forma que, ¿cómo consigo quitarme el miedo a abordar casos más graves? Pues básicamente con práctica, práctica, práctica y teniendo un sistema definido. Oye, primero tengo que conseguir dominar el procedimiento, suficiente práctica y ese protocolo de actuación de cómo tengo que abordar a esa persona con esa herida. Y es que es un sistema súper sencillo, son 7 pasos que tienes que hacer desde que la persona entra por la puerta hasta que sale. Por tanto, esa es mi recomendación, básicamente. Preguntaban por aquí si al suturar observas que hay un punto que no deja de sangrar, ¿qué haces? Pues es importante tener en cuenta que hay que intentar no suturar heridas con sangrado activo. Si es un sangrado súper tenue, la propia sutura lo va a cerrar. Pero uno de los errores más comunes es no hacer una buena hemostasia. Esto lo comete gente que lleva muchos años trabajando además. ¿Por qué? Porque si tú cierras la compuerta y aquí está sangrando, ¿qué va a pasar? Pues que se va a empezar a acumular contenido hemático, que vamos a producir un hematoma. Por eso hay muchas veces que cuando quitamos los puntos hace la herida, se abre. ¿Por qué? Porque había un espacio muerto producido por un acúmulo de líquido, ya sea suero, sangre, lo que sea. De tal forma que si veo que hay un punto que no deja de sangrar, voy a ir en la escalera de la hemostasia. ¿Qué es lo primero que voy a intentar? Comprimir. Ese va a ser el punto inicial. Voy a comprimir durante tiempo suficiente a ver si el sangrado se detiene. Si no se detiene, pues ya tendré que ir a ver la circunstancia, el caso concreto y demás, pero tenemos que hacer hemostasia, ya sea con la ligadura del vaso, ya sea con un electrocauterio, ya sea con una cauterización química o lo que corresponda para ese caso concreto. Pero de primeras, lo básico, lo que suele detener la mayoría de sangrados normales es la compresión. Vale, pregunta una compañera que acaba de ver la clase 1 y tiene una duda sobre el tema del vendaje. ¿Por qué se utilizan 2 vendas de corta tracción y por qué no una es suficiente? Pues bien, esto va a depender de muchos factores, como digo, pero normalmente se utilizan 2 vendas de corta tracción, básicamente, punto número 1, por tamaño. Porque normalmente la vamos a llevar hasta la rodilla para que toda esa parte que al final, cuanto más cerca estás de la parte proximal,
pues más vas a poder contener el edema y más vas a facilitar el retorno. Punto número 2, la mayoría de piernas adultas con una venda no te va a dar. Si haces bien la técnica, depende el porcentaje de solapamiento que estés utilizando. Punto número 3, porque en muchos casos con una sola venda no vas a conseguir llegar a la presión que está pautada o que necesitas para ayudar a la persona. También por el tema de cuánta rigidez vas a conseguir con uno o dos capas. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta y es un estándar, pero no quiere decir que luego adaptes a la persona o haya variables, como decimos. No es algo rígido, sino que tenemos que tener en cuenta el resto del contexto para tomar este tipo de decisiones. Pero principalmente es por esos motivos. Vale, alguna persona habéis preguntado qué antiséptico se utiliza para suturar. Pues tradicionalmente cuando se habla de cirugía se utiliza mucho la povidona iodada, pero la evidencia científica se suele decantar últimamente más por clorhexidina. También hay estudios, ¿no?, que comparan la acuosa con alcohólica y demás. Bueno, se ha visto que en general la acuosa es tan efectiva como la alcohólica, porque se creía que la alcohólica, pues al ser alcohol y la clorhexidina, pues podría ser más potente. Yo lo último que he podido revisar y demás eran muy similares y se sigue utilizando mucho povidona iodada. ¿Se puede utilizar? Sí, como decimos, no es A o B. Se recomienda últimamente la clorhexidina sobre todo, porque la povidona, pues al final, al tener yodo, se ha visto que se absorbe, etcétera, etcétera, y en algunos individuos pues puede generar ciertos conflictos. También es interesante porque nos marca la zona, nos pinta la zona, entonces vemos toda la parte que hemos desinfectado y tal, y eso es una ventaja. Pero como decimos, la recomendación actual es clorhexidina. Otra pregunta que me habéis hecho acerca del Enferebro es qué diferencia hay entre el Enferebro Light y el Enferebro Eye. Básicamente, el Enferebro Eye es nuestro sistema de inteligencia artificial que hemos desarrollado para enfermería, que es el completo. Es acceso ilimitado, tienes absolutamente toda la potencia de la inteligencia artificial. El Enferebro Light, por contra, está limitado en el número de preguntas que puedes hacerle. Al final tenemos que tener en cuenta que esta tecnología, cada vez que tú preguntas, tiene un coste de computación. Por tanto, al Enferebro Eye tienes todo ilimitado, puedes utilizarlo las veces que quieras, hacer las preguntas que quieras, etcétera, etcétera. Y el Enferebro Light pues tiene un límite de preguntas cada mes que se va renovando. Para que lo tengas en cuenta, pues simplemente esa es la diferenciación. En este caso, los que os apuntéis a quinto vais a tener Enferebro Light de forma vitalicia. Actualmente esto no será así en el futuro, porque como decimos, cada vez que preguntas cuesta un dinero. Y vais a tener 3 meses gratis de Enferebro Eye, es decir, durante 3 meses vais a poder utilizar full el Enferebro, utilizarlo en vuestro día a día para todo lo que necesitéis y luego obviamente tendréis un precio especial, pero ya pasaría a ser un modelo de suscripción. Tendríais el Enferebro Light vitalicio, es decir, podéis consumir vuestras preguntas y si necesitáis más, pues podríais subir al Enferebro Eye directamente. Así que nada, familia, estas son un poquito las preguntas que me habéis estado haciendo. Espero haberlas podido contestar de buena manera. Si os quedan más dudas, si os surgen nuevas, pues podéis aprovechar hasta el día 15 a tenernos ahí a disposición. Y nada más, un súper placer, seguirle dando caña, aprovechar la formación al máximo y nos vemos por ahí tocando vidas.